Muy buenas tardes. El día de hoy, en el curso de Historia de la Arquitectura 1, representado por la arquitecta Marisabel Martínez, les estaremos hablando sobre el templo oval de Cafaja. Mi nombre es Beria Pizarro Ponce y de mis compañeros son Diego Martínez y Xiomara González. El templo oval de Cafaja se encuentra ubicado al norte de Irak, en la región de Diyala, cerca del río Diyala. La entrada al templo es vía vehicular. Esta área era parte de la antigua Mesopotamia, que corresponde al actual Irak. Específicamente, el templo es un sitio arqueológico llamado Kafah, que se encuentra a unos 30 kilómetros al sur de la ciudad de Bakúa y aproximadamente a unos 70 al norte de Bagdad. Les hablaré también un poco sobre el emplazamiento. Alrededor del recinto oval había barrios de viviendas conocidas como casas de tipo tripartito, típicas de la arquitectura doméstica mesopotámica, del periodo dinámico arcaico. Sistema constructivo. Los materiales, técnicas y métodos empleados por los constructores sumerios para levantar la estructura. Los materiales empleados fueron ladrillo de adobe, principal material de muros, pisos y plataformas, montero de barro para unir los ladrillos, yeso o cal, revestimiento interior o exterior de algunas zonas, madera, usada en distintas puertas y posibles vigas para cubrir espacios. Técnica de construcción. Superposición de capas de ladrillo con montero de barro. Construcción sobre una plataforma escalonada, que se rellenaba con tierra compactada o ladrillo. Uso de doble muro concéntrico en forma oval para formar el recinto exterior. Muros con contrafuertes para refuerzo y drenaje. Revestimiento de yeso o arcilla en muros interiores. Organización del trabajo. Trabajo dirigido probablemente por autoridades religiosas o arquitectos sacerdotes. Mano de obra especializada, que serían albañiles, obreros, supervisores. En la estructura y diseño del recinto, el recinto ovalado, doble muro perimetral que encierra el templo y las dependencias auxiliares, plataformas escalonadas que de hasta 3 niveles, elevando el templo sobre el terreno. Acceso en ángulo, para reforzar la sacralidad del espacio. Las cubiertas, en su mayoría eran techos planos sostenidos por vigas de madera. Se usaban cañas de barro y esteras tejidas sobre las vigas como aislante térmico y para impermeabilización. En el sistema estructural, el sistema es constructivo. Los materiales, técnicas, métodos empleados por los constructores sumerios para levantar la estructura. Materiales empleados fueron el ladrillo, el adobe, montero de barro, yeso o cal y madera. El ladrillo o adobe principal, material de muros, pisos y plataformas. Montero de barro para unir los ladrillos, yeso o cal para revestimiento interior o exterior de algunas zonas. Madera, usadas en dinteles, puertas y posibles vigas para cubrir espacios. Técnicas de construcción. Superposición de capas de ladrillo con montero de barro. Construcción sobre una plataforma escalonada de 3 niveles, que se rellenaba con tierra compactada o ladrillo. Uso de adobe como muro concéntrico en forma oval para formar el recinto exterior. Muros con contrafuertes para refuerzo de drenaje. Revestimiento de yeso o arcilla en muros interiores. La organización del trabajo. El trabajo es dirigido probablemente por autoridades religiosas o arquitectos sacerdotes. Manos de obra especializadas fueron albañiles, obreros y supervisores. En la estructura y diseño del recinto. El recinto es ovalado. Es doble muro perimetral que encierra el templo y las dependencias auxiliares. Plataformas escalonadas hasta 3 niveles, elevando el templo sobre el terreno. Accesos en ángulos, para reforzar la sacralidad del espacio. Las cubiertas, en su mayoría eran techos planos, sostenidos por vigas de madera. Se usaban cañas, barro y esteras tejidas sobre las vigas como aislantes térmicos y para impermeabilización.
Funciones. No se usaban cimientos profundos, pero la plataforma elevada actuaba como base sólida. Posiblemente utilizaban relleno compacto de tierra y ladrillos rotos para nivelar el terreno. Curiosidades técnicas. El diseño oval era poco común, lo que sugiere un simbólico o práctico control de accesos. A pesar de la antigüedad, el templo muestra un dominio avanzado en escala, función y durabilidad. El sistema estructural, bueno, están los muros portantes, contrafuertes, plataformas escalonadas, cubiertas planas y organización del espacio. En muros portantes, muros de gran espesor hechos con ladrillos de adobe. Soportaban el peso de las cubiertas y delimitaban espacios internos. Contrafuertes, salientes verticales en los muros exteriores para reforzarlos. Contraempuje lateral. En plataformas escalonadas está la base sólida de 3 niveles sobre la que se edificaba el templo. Elevaba el edificio por motivos religiosos y estructurales. Y bueno, eso hace que evitar humedad y erosión. En cubiertas planas, sostenidas por vigas de madera, cuando se disponía de ellas, se disponía de ellas, las cubiertas con barro pesado. Probablemente no cubrían todo el recinto, patios y espacios centrales eran abiertos. Organización del espacio. Distribución simétrica con una sella al centro, rodeada de espacios funcionales. El acceso acodado también responde a una lógica estructural y ritual. Bueno, en el sistema estructural, como aquí están las fotos, los muros eran gruesos para compensar la debilidad de los ladrillos de barro. Además, eran reforzados con contrafuertes. Estos contrafuertes visibles a lo largo del muro perimétrico del templo oval, además de romper con la monotonía lisa del muro. En esta oportunidad le vamos a hablar sobre la reseña histórica. El templo oval de Kafajé, también conocido como el templo oval de Tel Kafajá, es una de las estructuras religiosas más significativas de la antigua Mesopotamia. Su importancia radica no solo en su arquitectura monumental, sino también en los valiosos datos arqueológicos que ha proporcionado sobre la religión, urbanismo y sociedad de los sumerios durante el tercer milenio. Descubrimiento y excavación. El templo oval fue excavado entre 1930 y 1937 por el Oriental Institute de la Universidad de Chicago, bajo la dirección de arqueólogos como Henry Frankfurt. El edificio fue nombrado oval debido a su muralla exterior elíptica, una forma poco común en la arquitectura mesopotámica. Línea de tiempo del templo oval de Kafajé. En los 2900 a 2700 a.C. se hizo la fundación de Tel Kafajá, antigua Tutú. Se establecieron los primeros asentamientos urbanos en el sitio. En el 2600 a.C. se hizo la construcción del templo oval durante el periodo dinástico arcaico 2 y 3. Se edificó como santuario principal, posiblemente edificado del dios lunar Sin. En el 2500 a 2300 a.C. se hizo el funcionamiento activo del templo, centro de culto, administración económica y vida religiosa. Se desarrollan rituales y ofrendas y prácticas votivas. En el 2300 a 2200 a.C. se hizo la ocupación y modificaciones durante el imperio arcadio. El templo posiblemente sigue en uso bajo control imperial. Y en el 2100 a.C. se hizo la restauración parcial bajo la tercera dinastía del UR. El templo continúa siendo parte del sistema teórico centralizado. Bueno, con respecto al análisis volumétrico. En el templo de Kafajé, la planta era única y ovalada, que era muy poco común en la arquitectura mesopotámica, ya que este seguía un concepto o un esquema más rectangular en la mayoría de sus construcciones. Esta forma envolvente da nombre a lo que es el edificio, el templo oval. La función era más simbólica y defensiva. Simbólica porque estaba dedicado o era dedicado al culto a los dioses, sobre todo a la diosa Inna. Este recinto está compuesto por una doble muralla, una muralla
una muralla exterior y una muralla interior. En la muralla exterior era más gruesa y más alta. La muralla interior era la que delimitaba el templo. Bueno, con respecto a la entrada principal, no está alineada a lo que es el templo, que se ubica el santuario, que se ubica en el tercer nivel. Lo que sí era lo cual sugiere una intención ritual o una intención de control de acceso visual, algo más privado. En el espacio interior encontramos lo que son patios, salas secundarias y el santuario central, que estos sí van organizados al eje del mismo templo ovalado, pero como dije anteriormente, no están alineados a la puerta principal. Bueno, con respecto a la puerta principal, al acceso principal, los recorridos exteriores e interiores. Al momento de ingresar, todos los recorridos nos llevan desde el exterior hacia el interior del templo. Entonces nos encontramos y nos topamos primero con un arco en forma de punta oval con 2 torres. Bueno, después de esto damos paso a lo que es el primer patio. El visitante accede a un gran patio abierto y que sirve como un espacio de reunión y transición, que allí se encontraba probablemente el altar exterior. Después el ingreso al recinto interior, al segundo del recinto, que va a través de un acceso en forma de túnel y que se entra al espacio más sagrado. Este recorrido genera un efecto de introspección y cambio de ambiente, algo más privado, como dije anteriormente. Luego, después del segundo recinto, a través de unas escaleras que van al medio, en el núcleo del templo se halla el espacio más sagrado, reservado probablemente para el sacerdote o fieles más devotos, y allí se rendía culto a la deidad protectora del templo. Bueno, con respecto al análisis espacial, el templo tenía una medida de 80 de frente, 80 metros, y de profundidad unos 140 metros. El templo también además consta de 3 niveles, lo que podemos ver aquí en la imagen, donde en el primer nivel van las áreas administrativas y las estancias. En el segundo nivel iban los almacenes y los talleres. En el tercer nivel es donde va el santuario. Ahí lo podemos ver en el santuario. Y el por qué está ubicado el santuario en el tercer nivel era porque esto lo sumían a estar más cerca de su deidad.